Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Continuamos con el Sermón del Monte en Mateo, y tenga su Biblia abierta en Mateo 5, 17 al 20. Y el Sermón del Monte sigue siendo la constitución del reino de Dios. Cuando hablamos de la grandeza, ¿quién quiere ser grande en el reino de Dios? Uno puede apuntar, Cristo dice que el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. El que quiere ser el más grande tiene que ser servidor de todos, así como el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido, y dar su vida en rescate por muchos. Pero también en este pasaje hay una forma en que uno puede ser grande en el reino de Dios, o puede ser pequeño en el reino de Dios, y lo vamos a ver seguidamente. Se trata pues de una porción muy importante en el Sermón del Monte. En primer lugar, es claro que Jesús vino a obedecer la palabra de Dios. Jesús vino a obedecer. El versículo 17 de Mateo dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es importante porque cuando yo tenía en mi cuarto, cuando estaba aquí en Panamá, que estaba en un grupo universitario, tenía un afiche de Cristo con una mirada revolucionaria, y al lado Che Guevara, cuando tenía la idea de un evangelio social, de que Cristo vino por los pobres y acabar con los ricos. Cristo no vino como un revolucionario, porque de salida el revolucionario quiere acabar con todo lo anterior, con toda la tradición, con todas las costumbres del sistema en que vivía. Cristo no fue revolucionario. Él vino a cumplir la ley, dice así. Él vino a cumplir lo que desde el Antiguo Testamento estaba predicho y profetizado. Así que Cristo no era un revolucionario, sino que vino como siervo obediente al Padre Celestial. Él vino a cumplir la ley desde Moisés y los profetas, también dice allí, y los profetas. Entonces, ¿qué significa abrogar? Que ahí dice, no piensen que he venido a abrogar. Abrogar significa abolir o revocar o anular la ley de Dios. No, Señor, sino que Él vino a cumplirla, a cumplirla. Ustedes saben bien que cuando la última palabra de Cristo, antes de expirar, dijo, consumado es. ¿Qué significa? La deuda ha sido pagada. Se ha cumplido todas las profecías referentes al Mesías. Consumado es. Dios manifestó su gloria a través de Cristo, y todo lo que estaba predicho por Él se cumplió con Él, todo conforme a las Escrituras. Y era necesario que Cristo viniera a cumplir la ley para que nosotros podamos tener salvación hoy. Quiero que busque en su Biblia Mateo 26, 51 al 54. Mateo, cuando Cristo fue arrestado, Pedro sacó la espada, dice el verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Dice el Señor Jesús: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así sea, así se haga?
Él tenía que morir para que se cumplieran las Escrituras. Él podía tener el poder de mandar 12 legiones de ángeles para evitar que fuera crucificado, pero Él tenía que cumplir las Escrituras. Él vino a cumplir la ley. Él vino a poder cumplir lo que Dios había destinado para el Mesías. Ustedes saben, yo quiero que usted valore esto, porque a veces nosotros vemos el asunto de la ley y no quiero que la veamos como los judíos. Siempre Satanás ha atacado a Cristo, al Señor, al Padre Celestial. ¿Tú dices que eres justo? Tú me echaste a mí de allá del cielo con todos los demonios que me siguieron, los ángeles que me siguieron, nos echaste. Nos echaste porque, está bien, somos tus enemigos y queremos tu trono, pero tú no eres justo. ¿Por qué cuando Adán pecó no lo mataste? Tú dijiste que morirían. Yo los seduje. ¿Tú no los mataste? Sí, pero ellos murieron espiritualmente. Pero debiste matarlos. Y mira tú, después vino Noé. Arrasaste todo, acabaste con todo y se salvaron 8. Y ahí está Noé, se embriagó. Ahí está Cam, también se rebeló. Te hicieron la torre de Babel. ¿Por qué no los barriste como nosotros los echaste? ¿Y qué te hablas? Ahí está Abraham. Abraham fue mentiroso. Ahí Abraham, pues, ¿tú no viste cómo le mintió allá cuando estaba con Amalek y en Egipto diciendo que su mujer era la hermana? Tú eres justo, tú no eres justo. Ahí está David. ¿Qué me dice de David, pues? David dice que es tu rey y de que él, a través de David viene el Mesías. ¿Y David qué fue? ¿No embarazó a una mujer y mandó a matar a su propio marido? Tú eres justo, tú no eres justo. No me vengas con que tú eres justo. Y viene Dios y da su cordero. Y el cordero cumple todo. Y el cordero es sin pecado. Ahora yo quiero que tú me acuses a mí. Y quiero que tú me digas, ¿cómo tú vas a acusarme a mí de que no soy justo? Cuando toda la ira mía cayó sobre mi hijo. Y en el momento en que estaba siendo crucificado hubo oscuridad en todo el mundo. Todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. El justo murió por los injustos. Mi propio hijo lo di. Cuando Abraham iba a darle el puñalazo a su hijo, yo lo detuve. Pero cuando Cristo yo lo ofrecí, le hundí el puñal. Yo quiero ahora que tú me digas que no soy justo. Y Cristo cumplió la ley. Para que nosotros pudiéramos tener, ¿qué? Salvación. Y por eso, hermano, que cuando hablamos de cumplir la ley, no lo tomemos como algo sonso. Como algo que no tiene importancia. Se pagó un precio para que nosotros estuviéramos bajo la ley de Cristo y no se nos aplicara la muerte, porque todo aquel que dependía de la ley tenía que morir. Maldito todo aquel que depende de la ley. Todos estábamos bajo maldición y Cristo se hizo maldición muriendo en el madero para que nosotros pudiéramos ser limpios. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros hablamos de alguien del Evangelio, le decimos, bueno, tú sabes que tú eres pecador. Bueno, todos somos pecadores. Como si fuera una cosa liviana, ¿no? Yo soy pecador, tú eres pecador, bien bandido que soy yo. Y a veces no valoramos la inmensidad del precio que se pagó para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Tú eres pecador, ¿no? Ya está bien, soy pecador. ¿Y saben lo que pasa, querido hermano? Que al tener nosotros poco respeto al perdón de nuestros pecados, no valoramos que Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. No lo valoramos. Y nosotros le escupimos el rostro a Dios porque nosotros somos salvos. Pero tú sabes el significado y la profundidad de lo que pasó. Tú cuando pecas, tú sabes que ofendes a Dios. Tú cuando pecas, tú tienes el valor del perdón de pecados y el precio que de Dios por ti. ¿Lo valoras en realidad? Una vez escuché a un predicador decir una ilustración como esta, ¿no? Oye, me han dicho, oye, tú sabes que por ahí está Tomás que te quiere venir a pegar. Huye, corre. ¿Dónde está Tomás? Párate, Tomás. Párate, Tomás. Tomás me viene a pegar a mí. Yo, que venga. Yo, ¿cómo? ¿Que yo voy a correr? No. Puedes sentarte. Pero resulta que me dicen, no, Robert Bruno quiere pegarte, pastor. Y viene por allí, párate, Robert. Digo, bueno, déjame pensar francamente. Yo digo, bueno, ya con Robert ya la cosa cambia.
¿Tú sabes lo que pasa? Que nosotros a veces creemos que cuando ofendemos a Dios y pecamos, estamos ofendiendo o sea, esto más, que Cristo es de este tamaño, y nosotros cuando lo ofendemos no estamos haciendo nada. Y Él pagó un precio. Tiene valor cuando lo ofendo. Tiene significado el saber que fui perdonado por la sangre de Él. Yo vine a cumplir la ley. Yo no vengo como revolucionario, yo vengo a cumplir la ley de mi Padre Celestial. Y cuando Él estaba en el monte de los Olivos, orando, diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero se haga su voluntad, Él estaba orando por la agonía que le venía para enfrentar la cruz, para que nosotros recibiéramos el perdón. Y no vayan a pensar que Él estaba acobardado cuando Él enfrentó la cruz, porque algunos pintan a Cristo como si fuera liviano. Él enfrentó valientemente la cruz como cordero llevado al matadero. Y es más, sus seguidores enfrentaron la muerte con valor también. Estaban los leones en el Coliseo Romano y ellos esperaban la muerte cantando himnos. Así que mi Señor es un modelo de gallardía y de valentía en base a la oración. Él enfrentó la cruz para que nosotros pudiéramos tener redención. Y eso es lo que pasa, que creemos que Cristo lo tenemos aquí, ¿ve? Y cuando pecamos, bueno, yo soy así, medio carnal. Inventamos ese asunto de que el cristiano carnal, para justificar nuestro propio pecado. Y eso es ofensa a Dios. Y ¿sabes una cosa? Hay mucha psicología que se ha infiltrado en la iglesia. Por ejemplo, para mí, y lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho nosotros cuando compartimos de Cristo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿cierto? Siempre lo decimos. Para mí eso es infiltración de la psicología, porque Dios no ama al pecador. Dios es justo, Dios limpia al pecador. ¿Saben? Versículo, pastor. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al malo. Salmo 26, versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Nunca me senté con los impíos. Aborrecí la reunión de los malignos. O sea, cuando un hombre muere y va para el infierno porque no fue perdonado su pecado a la luz de Cristo y rechazó el evangelio del Señor, todo el ejército celestial aplaude que Él fue llevado al infierno y que Dios es justo. Cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos predicando a aquel que consumó su obra perfecta, y tenemos que tener la sobriedad y el amor y el temor y temblor de saber que Cristo pagó un precio. Él cumplió la ley, cumplió todas las demandas de Dios. Todas las demandas de Dios. Dios no comparte el pecado, y cuando pecamos estamos ofendiendo directamente a Dios. Y tomemos en serio nuestra vida espiritual. No pisoteemos la obra expiatoria de Cristo en la cruz. No la pisoteemos. Podemos leer Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y están reprendiendo a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que estaban tristes porque Cristo había sido crucificado. Y el Señor les habla duramente y les habla con signos de admiración: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Era necesario. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él vino a cumplir todas las demandas de Dios. Él es lo maravilloso. Por Él nosotros tenemos entrada al cielo. Por Él, porque Él cumplió todas las escrituras. Así que en este sermón del monte, Él está hablando cosas muy serias, muy serias. ¿Y saben lo que es lo más importante? Nosotros podemos invertir en nuestra vida personal, en tratar de tener buenos carros, en buenas casas, tratar de mantenerlo lo más bonito posible, haciendo todas las inversiones para poder arreglarnos de todas formas, pero lo más importante es lo que permanece para siempre. ¿Y saben qué permanece para siempre? La palabra de Dios.
Busquen por favor aquí mismo en el Sermón del Monte, en el versículo 18 del capítulo 5 de Mateo que estamos viendo, ¿qué dice el Señor? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. Cristo está aludiendo a letras pequeñitas del alfabeto hebreo. En la J referente al yod y la tilde al waw. Son letras insignificantes. La J y la tilde. Muy pequeñitas. Es como la E mayúscula y la F mayúscula. ¿Lo diferencia qué? Una rayita. Ni una J, ni una tilde. Hablando de lo más pequeño, lo que quiere decir él, que todo se cumplirá. Todo, el Apocalipsis, todo se va a cumplir. No hay nada que no vaya a cumplirse, pues el Señor es justo y Él va a cumplir todo lo que determinó hacer. Tomemos en alto la palabra del Señor. Hay mucha invasión de cosas del mundo a la iglesia del Señor. Hablamos de psicología cristiana, de marketing, estamos hablando de mercadeo, de liderazgo, tomando principios del mundo para aplicarlo a la iglesia, cuando el Señor dice claramente, ni una jota, ni una tilde, todo se va a cumplir, absolutamente todo se va a cumplir. Ahora, ¿en qué consiste la grandeza del reino? Si todo se va a cumplir, y Cristo cumplió todos los requerimientos del Señor para que se consumara su obra, que en cuanto a nosotros como iglesia del Señor, la grandeza y la pequeñez en el reino de los cielos, quiero destacar en segundo lugar que la pequeñez, si tú quieres ser pequeño en el reino de Dios, la pequeñez en el reino de Dios es desobedecer su palabra y enseñarla mal. Desobedecer su palabra y enseñarla mal. Búscate aquí en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres. Quebrantar es no cumplir, no obedecer. Y encima lo enseña mal y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser celosos en enseñar la palabra de Dios tal como está. Pero el hombre no se conforma con la sana doctrina. Él quiere añadir cosas, él quiere meterle más piquete, quiere adornarla y quiere conformar, que le mete fábulas a la palabra de Dios. Pero aquel que quebranta el mandamiento del Señor y lo enseña mal, será muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo que es importante? Lo más importante en la grandeza del reino de Dios es enseñar correctamente la palabra de Dios. Y eso lo dice la parte que sigue. Si nosotros fuéramos a hacer una casa, aquí hay varios constructores, y hay hermanos que son maestros de obra y todo, o un hermano como Edgar o Luis, que son herreros, siempre están con su regla, están midiendo, hacen sus dibujos inclusive de cómo va a ser el diseño. Si nosotros no tuviéramos una medida exacta con relación a la palabra de Dios, o la enseñanza de la palabra, nos sale chueca la casa, nos sale virada. Ahí digo, bueno, vamos a construir algo. Digo, oye, ¿tú crees que aquí haya 1 centímetro? Bueno, yo creo que, dale plomo, dale, que hay 1 metro. Más o menos puede haber 1 metro ahí, coge este palo y hazlo. Y bueno, y vamos a hacer, y los milímetros y todo eso al ojo. ¿Qué va a salir ahí? Va a salir cualquier cosa. Mi abuelo... allá a la casa de mi abuelo, donde vive mi mamá ahora, es una casa que hizo mi abuelo. Mi mamá se muda de la casa grande porque se muere mi papá y mi hermana y va para una casa más chica, donde vivían mis abuelos. Pero esa casa la hizo mi abuelo. Él iba así, ve, ponme un cuarto aquí, ve, dame un cuarto aquí, tírame la cocina por este lado. Y tú entras en esa casa y me da risa porque de repente hay una puerta chiquita, agachate, bajarte por el balcón, porque mi abuelo lo hacía así, conseguía los materiales que iba haciendo,
Y resulta que esa casa es rara. Es una casa que mamá la ha ido mejorando y total, es una casa hecha por mi abuelo. Pero la iglesia, cuando no aplicamos la medida de Dios, los mandamientos de Dios como deben ser, sale una mala iglesia, sale un mal diseño, una mala estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Que todos estamos fuera de medida. ¿Y sabe cómo se llama en la Biblia cuando nosotros nos apartamos de Dios o enseñamos mandamientos que no tienen que ver nada con Dios? Se llama herejía. Se llama herejía. Y basta con que se meta un demonio, porque el demonio entra así. El demonio entra cuando estamos malinterpretando la Biblia. Y nunca viene solo un demonio, vienen 7. Y detrás de una mala aplicación bíblica vienen un montón de cosas. Y resulta que lo peor de todo es que el diablo explota eso y al final nos lleva para un despeñadero a toda la iglesia. Y por eso es que tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Celosos, absolutamente. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que se llama columna y baluarte. La iglesia debe ser apegada totalmente a las cosas del Señor. De lo contrario, pasa como históricamente ha pasado. Mucha invasión, se ha torcido la escritura. Se ha torcido. Y quiero que busquen en su Biblia el problema de los fariseos y los escribas, que siempre son el mejor ejemplo. En Mateo 15, 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos, escucha bien, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Mira las cosas que se podrían hacer. Primero, eran tradiciones judías de lavarse las manos. Yo sí sé que a mí no se me pegó la conjuntivitis en la casa, a pesar que estaba rodeado de zombies, porque me lavaba las manos. Bendito sea lavarse las manos. Los judíos no se murieron en la mortandad de aquella epidemia mortal de la peste bubónica porque se lavaban las manos. Y eso es correcto. Es muy bueno. Pero de ahí a que los fariseos dijeran: esa gente son malos judíos, no se lavan las manos, no se lavan las manos. Mírenla, convirtieron el lavarse las manos en un mandamiento. Y así enseñaban a la gente y querían descalificar los discípulos de Cristo porque no se lavaban las manos. Y encima fueron allá a presentarle al Señor la queja. Entonces Cristo, ¿qué les dijo? Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros, no se lo negó, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos tenían una tradición con lavarse las manos, pero el mandamiento directo de Dios sí lo invalidaban por meras tradiciones y sustituyeron un mandamiento por una tradición. El verso 4, porque Dios mandó diciendo, ¿qué mandó Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Así dice la palabra de Dios. Pero vosotros, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces ellos decían: mi ofrenda es para Dios. Era un cuento, no ofrendaban nada al Señor, se quedaban con la plata, pero al decir eso, mi ofrenda es para Dios, me libero del asunto de estar manteniendo a mi papá y a mi mamá. Entonces se estaba invalidando un mandamiento directo de Dios por una tradición. Y eso es aguas contaminadas. Cuando nosotros convertimos la iglesia en meros tradicionalismos y estamos trayendo cosas que no tienen que ver con Dios a la vida de la iglesia, estamos trayendo nosotros ¿qué? Podredumbre a la iglesia. Estamos trayendo herejías a la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a seguir leyendo, por favor, que es muy interesante esto. El verso 7. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, le dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, escuchen bien, la pequeñez, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, meros mandamientos de hombre. Y dice la Escritura, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Escuchen bien, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, lo que sale de la boca. Entonces, acercándose sus discípulos, que estaban un poco también medio lentos en el aprendizaje, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Se ofendieron porque para ellos el lavamiento de manos estaba por encima, y se ofendieron porque estaban invalidando un mandamiento claro de Dios. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no, escuchen bien esto, qué potencia de palabra, cuando dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que cuando lleguemos donde el Señor y traigamos cosas, ¿cómo? ¿Quién? ¿Yo les dije que hicieran eso? Esa planta no vale en mi reino. Toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. La iglesia tiene que ser sustentada sobre la planta de Dios, sobre lo que Dios dice. Y dice el verso, dejadlos, déjelo. Es una buena aplicación de liderazgo. No te dejes afectar por el que no tiene peso espiritual. Déjalo. Son guías, son ciegos, guías de ciegos. Si la enseñanza bíblica no va por delante, son ciegos guiando a ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si yo, como pastor, como líder espiritual, no guío a mi iglesia por los mandamientos de Dios, soy un ciego guiando a ciegos, llevando a un hoyo a mi propia iglesia. Y voy a rendir cuentas a Dios por eso. Por eso tenemos que ser fidedignos a lo que es la palabra del Señor. Y Pedro estaba ahí, dice Pedro, respondiendo, Pedro le dijo, explícanos estas parábolas. Y esto no era una parábola. Pero bueno, gracias a Dios porque en la Biblia aparece esto. A cualquiera que se siente torpe, oye, Pedro también le costó un poco entender. Y entonces Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y ahora Cristo ilustra una forma mucho más simple y dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ya le tuvo que explicar aún más simple a ellos. Oye, Pedro, no es lo que se come. Si uno come, el cuerpo se purifica a sí mismo. El cuerpo se purifica a sí mismo. Se limpia, sale por la letrina. No hay problema. Dice el Señor, no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y prueba de ello, cuánta gente en Panamá, miles de personas, están comiendo comida porque es lo más barato, un chicharrón con un café negro, una tortilla que la han pasado por un aceite viejo y van a trabajar todos los días. Y dice, los niveles de colesterol están bien altos. Yo no sé, se purifica todo, ¿verdad? Eso es algo que Dios ha dotado un organismo. Y eso me siento muy bien con mi papá, que mi papá cada vez que comía, ay, me va a hacer daño. Nunca digas esa tontera, te va a hacer daño. Si Dios te dio un cuerpo, que eso olvídate, mañana es otro día. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la pequeñez? La pequeñez es darle importancia a lo que no tiene importancia. Enseñar como mandamiento de Dios lo que son meras, ¿qué? Tradiciones. Y uno puede ver la tradición en nosotros mismos. Yo recuerdo bien, y lo he citado aquí, creo que una vez lo dije, cuando no teníamos aire acondicionado, dábamos los devocionales de este lado. Nos poníamos aquí buscando la sombrita de los árboles, porque el sol pegaba duro allá. Cuando presentamos los aires y vino la nevera esta, estábamos todavía dando, todo el mundo frío, con frío, dando el devocional aquí. Digo, hermano, ¿por qué no se van para allá? Oye, sí, se fueron para allá, que entonces el sol abriga más y dan de los devocionales acá. ¿Por qué se quedaban aquí?
Por tradición. Así se forman las tradiciones. Oye, ¿por qué se hace esto? Bueno, siempre lo hemos hecho. ¿A qué se debe? No sé. Eso es como la gente en el mundo. El Halloween. Bueno, ¿y eso de dónde vino? Bueno, yo no sé, yo creo que vinieron de los gringos. ¿Y qué se hace? Se viste uno de Drácula, de bruja, de Frankenstein. Se ponen unas calabazas. ¿Pero de dónde viene eso? Yo no sé. Pero está buena la fiesta. La fiesta está buena. ¿Pero de dónde viene eso? No sé. ¿Y en el carnaval? No, el entierro de las sardinas. Sardina, una sardina. Enterrarlo en tierra. ¿Y eso de dónde viene? Yo no sé. Pero eso se llama entierro de la sardina. Eso se llama paganismo. Cuando uno hace las cosas sin entender, se llama paganismo. Y la tradición, como es algo que se repite simplemente, es algo que no tiene muchas veces arraigo bíblico. Y será pequeño aquel que enseña como tradición algo que no tiene que ver con la Biblia. No tiene que ver nada con la Biblia. Santiago 1, 22, 25. Santiago, este Santiago que es tan directo, es una plomada hablando. Santiago 1, 22, 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recalco, cuando Cristo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así lo enseñe, a los hombres muy pequeños será. ¿Qué pasa cuando algún hermanito se sabe textos bíblicos de memoria, pero no los vive? Es simplemente oidor de la palabra y no hacedor. Es un hipócrita. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este era un texto que yo me decía, pero ¿qué exactamente es? Pero es verdad. Tú cuando te peinas, te fuiste, pero ya tú se te olvidó cómo era, ¿cierto? Tú no tienes una imagen de ti hasta que te ves de nuevo. Así es el oidor y no hacedor. Se le olvida. Pero sin embargo, dice la Escritura en el verso siguiente, el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, porque aquí lo que importa no es ser oidor, no es ser orejón, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado ¿en qué? ¿En lo que sabe? Dice ahí. ¿En lo que sabe? En lo que hace. ¿Dónde está la obediencia? No en saber, sino en hacer. Porque Dios no come cuento. Y resulta que el Señor sí sabe cuando es algo que meramente tenemos en el intelecto, pero no lo hacemos. Y le damos más importancia a la tradición que a la propia palabra de Dios. Será llamado muy pequeño. Ahora, en tercer lugar, queridos hermanos, la grandeza en el reino de Dios es obedecer la palabra y enseñarla correctamente. Esa es la grandeza en el reino de Dios. Y léanse el versículo 19 de este Mateo 5. Dice en la parte B, mas cualquiera que los haga, hablando de qué, de los mandamientos de Dios, que más cualquiera que los haga, o sea, que lo ponga por práctica y los enseñe. ¿Quién tiene autoridad para enseñar? Aquel que hace. Si yo estoy predicando aquí y vivo contrario a lo que predico, soy un hipócrita. Dice que aquel que los hace y los enseña, este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Solamente una persona con autoridad es aquella que vive lo que dice. Vive lo que dice. El grande en los reinos de los cielos es el que enseña lo que vive. Cristo Jesús, todo lo que dijo, Él lo hizo primero. Aún el bautismo no necesitaba hacerlo y sin embargo lo hizo. Porque conviene que cumplamos toda justicia. Él era un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos.
Mateo 7:29, al final del Sermón del Monte, habla la última porción del Sermón del Monte. Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando yo recibo la palabra y la pongo por obra, ¿qué soy qué? Prudente. La palabra prudente no tiene que ver que tú te callas siempre, para no decir meter la pata. La palabra prudente se refiere a recibir la palabra y hacerla. Y si viene de parte de Dios, es buena. Es una palabra que es buena. Y dice, edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En la vida van a venir lluvias y torbellinos y tormentas, huracanes, van a venir. Pero no va a caer la casa porque esa casa está sostenida sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. ¿Cuál es la roca? Oír la palabra y ponerla por obra. Eso es la roca. No importa, hermano mío. Van a venir vicisitudes, van a venir pruebas, van a venir tempestades, pero la casa no va a caer. Punto, no va a caer, porque está sostenida sobre la roca. ¿Y qué significa la roca? Obediencia al Señor, obediencia al Señor. Todo lo que, cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de hacerle caso a Dios, significa claramente que todo lo que haga en mi vida es para bien. Porque el Dios construyó mi casa está sobre la roca. Y por eso que será grande aquel que hace la palabra, que la pone por obra y la enseña correctamente. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, hablando de la sana doctrina, esto lo aplico para mi vida. Si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo yo puedo ser un buen ministro cuando enseño a mis hermanos la palabra de la fe? Y voy a tener siempre una buena iglesia. Verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Fábulas profanas y de viejas. Por ahí estamos planeando con mi hermano un día, el día lunes libre mío, vamos a salir del culto y vamos a dormir allá, en el monte, con unos hermanos aquí. Vamos a hacer un campamento Survivor. Y nosotros le hablamos a la familia que le compartimos de Cristo, le dijimos, vosotros vamos a dormir allá. Y dice, ¡wow! Van a dormir ahí, si ahí sale la tulivieja, ahí sale el gato, hay tigre por ahí. Y nunca se ha muerto un ternero ni nada de eso, pero hay tigre. ¿Cómo es el hombre sin Dios? Lleno de superstición y de miedos, lleno de conceptos medievales, de atraso. Cuando andamos con el Señor todo lo que hagamos prospera, prospera. Ahora vamos para el punto número 4 y último. La obediencia no debe ser de apariencia, sino en verdad. El verso 20 de Mateo 5 dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Enseñar mandamientos de hombre. ¿Cuál era la justicia de los fariseos y escribas? Enseñar algo que ellos no vivían. Y el mejor texto está en Mateo 23, que es los ayes que Cristo le dice. No lo voy a leer todo. Es una advertencia de lo que significa ser pequeño en el reino de los cielos. Pero Mateo 23 señala, versículo 1 al 7, cuando Cristo es un discurso fuerte de nuestro Señor Jesús, cuando dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los catedráticos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo.
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La palabra de Dios no se desacredita si el maestro es malo. Si la palabra de Dios es auténtica, hay que obedecerla y guardarla. Pero no imiten el mal predicador cuando dice y no hace. Ahí estaba lo que se llama la prédica del ejemplo. El ejemplo habla, la autoridad está en el ejemplo. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos ataban mandamientos de hombres que no sirven para nada. Cuando Cristo sanó a aquel paralítico de Betesda que tenía 38 años de estar paralítico y que estaba esperando el movimiento de las aguas para poder buscar una sanidad. Y cuando Cristo le dice, ¿quieres ser sanado? Digo, ¿cómo no? Levántate, toma tu lecho y anda. El hombre caminó inmediatamente y tomó el lecho. Y estaba feliz porque caminaba. Y viene un fariseo y le decía, ¿tú qué haces con ese lecho? Digo, mire señor, yo estaba allá en la piscina 38 años sin caminar. Y a mí qué me interesa, ¿tú qué haces con esa camilla? Pero es que mire, el que me sanó me dijo que me la llevara, que no la dejara. ¿Quién es ese hombre? Eso se llama fariseísmo. Vale más la ley que el alma. Y tú sabes una cosa, lo que va a prevalecer va a ser las almas y la palabra de Dios, que permanece para siempre. Y dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y allá en el cielo, nosotros, se va a abrir la palabra de Dios. Y las almas que han ganado en Cristo serán eternas. Así que yo quiero invertir mi vida, no en lo terrenal, pero cuando uno invierte en cosas celestiales, eso no pasará, permanecerá para siempre. Y yo voy a contar con ustedes cuando estemos allá y estemos viéndonos. Digo, oye, qué sabroso estar aquí, tener el deleite de estar con el Señor, porque lo eterno vale más que lo temporal. Y cuando uno sabe ya la prioridad del reino, que vale más el reino de Dios que lo pasajero, entonces uno sabe ubicar las prioridades, cómo son. Y uno puede leer en Mateo 23, antes hacen todas sus obras para ser, ¿qué? Vistos por los hombres. Eso eran showman, querían ser vistos. Esa era su recompensa, pues ensanchan sus filaterias y extienden sus flecos de sus mantos. Cuando caminaban eran como un arbolito de Navidad lleno de filatelias. Y andando, viene un fariseo, apártese todo el mundo, porque querían ser vistos por los hombres. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les gustaba en esta época de estar en front page, primera página en los periódicos. Les gustaba la publicidad. Eran expertos en publicidad. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pura apariencia. ¿Qué queremos? La fama de los hombres. ¿Qué queremos? Quiero ser un buen ministro que enseñe la palabra de Dios. Quiero que la grandeza, por lo menos como ministro, me la dé el Señor. Y que no haga trampa, no contamine, no leude la masa sagrada de la palabra del Señor. En conclusión, queridos hermanos, seamos como Jesús. Jesús vino a cumplir la ley, a decir consumado es, a valorar la profundidad de lo que mi Señor hizo. Lo más grande, yo debo vivir para la gloria de Dios, porque Él, todo lo que soy, proviene de su obra expiatoria. Todo lo que soy, Él fue un modelo de obediencia, como dice Filipenses, que no estimando ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Siervo, hombre. Y en la condición de hombre se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria al Dios Padre. Eso es el modelo de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo debo seguir el modelo de Jesús, siendo manso y humilde de corazón, como Él lo fue. Él fue obediente y dice que si yo le obedezco hallaré descanso para mi alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y saber que mientras que yo esté con Él, hay victoria en todo sentido en mi vida. Y toda mi vida tendrá propósito y dirección. Pero si yo decido no obedecer, si yo dejo llevarme, sucumbir ante la influencia del mundo y tratar de enseñar algo que no tiene que ver nada con Dios, entonces sí vamos a preocuparnos y saber que entonces sí nos espera la peor de los destinos, la pequeñez del reino de los cielos. Y quiero como iglesia que nosotros sigamos el modelo de Filadelfia, el modelo de la iglesia Apocalipsis. Una de las dos iglesias no recibieron censura, Filadelfia y Esmirna. ¿Y por qué Filadelfia Dios la bendijo? Y quiero cerrar con esto leyendo el texto, Apocalipsis 3, versículo 8, 3, 8. Yo conozco tus obras, iglesia mía. Yo conozco tus obras, dice el Espíritu Santo. ¿Quién conoce la obra de la iglesia? El Señor, que es el dueño. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién abre la puerta? Dios abre la puerta. Yo pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y por qué nadie la puede cerrar? ¿A qué se debe que Filadelfia Dios le abre una puerta maravillosa? ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está lo que significa ser grande en los reinos de los cielos. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.